Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio muy especial de su podcast de Contrabando. Hoy nos sumergiremos en una historia íntima y poderosa sobre la bipolaridad. Soy Yemal, acompañante terapéutico, y estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes mi propio testimonio de superación y de crecimiento personal. Esto lo hago para poder ayudar a más personas que si en algún momento están pasando por el diagnóstico de bipolaridad o de cualquier tipo de trastorno mental, decirles que sí se puede vivir diferente. Por eso quiero pasarles el mensaje y contarles cuál fue mi historia para que si ustedes se pueden identificar, pues puedan pedir ayuda y sepan que sí se puede vivir diferente y se puede hacer algo siempre y cuando estemos de la mano de especialistas. Así que bueno, dicho esto, antes de comenzar quiero explicarles qué es la bipolaridad tipo 2, que a mí me diagnosticaron. No voy a profundizar mucho, digamos, como en el diagnóstico, solo les voy a dar por encimita. Si quieren más información me pueden contactar con muchísimo gusto. ¿Les parece? Pues bueno, la bipolaridad tipo 2 es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por episodios depresivos recurrentes y episodios de hipomanía. Para los que no saben, la hipomanía es cuando te sientes demasiado eufórico, cuando sientes que tienes muchísima energía, puedes dormir muy poquito y aún así tienes un sueño reparador. Te sientes imparable, te haces muy obsesivo con diferentes cosas. Por ejemplo, si estás haciendo una tarea en específico, eres muy obsesivo hasta terminarla. Puedes hacer compras a lo pendejo y endrogarte con muchas cosas si es que tienes tarjetas de crédito. A diferencia de la bipolaridad tipo 1, las personas que tenemos bipolaridad tipo 2 no experimentamos episodios completos de manía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que son un poco más prolongados que en la hipomanía, pero no quiere decir que no afecten el funcionamiento diario. O sea, de todas maneras termina por afectar tu día a día. Muchas veces me han preguntado, oye Yemal, ¿y cuáles son las causas en sí por las que una persona puede volverse bipolar? Y la realidad de las cosas es que existe una clara disposición genética para el trastorno bipolar. Las personas que tenemos familiares de primer grado que tienen alguna afección en el cerebro, podemos desarrollar también este tipo. Es genética, ¿no? Este tipo de situaciones es genética, es como la diabetes. Si tu abuela y tu mamá tiene diabetes y de repente tú no te cuidas, pues puedes desarrollar este tipo de afecciones, o puede ser que simplemente por algún acontecimiento fuerte se te pueda detonar también algún tipo de trastorno mental. Estos son los factores neurobiológicos. Las investigaciones sugieren que hay cambios en las funciones cerebrales, en los neurotransmisores. De repente tu cerebro empieza a segregar serotonina de una manera diferente, dopamina de una manera diferente, noradrenalina de una manera diferente, y entonces el cerebro empieza a enfermarse. También están los factores ambientales, que ahorita les voy a platicar esta carga por la que yo puedo identificar que pasé, que son los eventos estresantes y traumáticos que hemos vivido y que pueden desencadenar también algo en cuanto a la parte del cerebro. Hay investigaciones también que sugieren que los cambios pueden venir hormonalmente, como cuando pasamos en la etapa de la pubertad, algún tipo de embarazo o la menopausia, la andropausia, ¿no? Pueden influir también en la manifestación de los síntomas. Ahora, es muy importante que no se autodiagnostiquen. Necesitan ir de la mano de un especialista, banda. No se automediquen, no se autodiagnostiquen, necesitan ir de la mano de un especialista que los pueda ir guiando para ver qué es lo que verdaderamente pues está pasando con ustedes. No lo hagan solos, porque me toca muchas veces pacientes que me dicen, no, es que yo tengo TOC. Ah, ok, ¿y quién te diagnosticó? No, yo es que me metí una página y tengo todos los síntomas. No, brother, no hagas eso, mi hermano. Necesitas ser de la mano de un especialista. Si necesitas más información, contáctame. Para poder profundizar en el tema,
comencemos desde el principio. Toda esta parte de sentir, de procesar las emociones, mis pensamientos. Cuando yo estaba muy chico, iba en el kinder, a mi madre le dijeron que tenía TDA, que era muy distraído y que me costaba muchísimo trabajo poder poner atención en una sola cosa. Y la realidad es que sí, me costaba muchísimo trabajo poner atención en una sola cosa. Pasaba la mosca, me ponía a platicar con un brother ahí en el kinder, o ya cuando pasé a la primaria estuvo más cabrón, porque la maestra, recuerdo que siempre decía, a ver, voy a poner la tarea en el pizarrón y solamente la voy a poner 10 minutos. El que no la copie, entonces no va a poder hacer la tarea y va a tener una mala calificación. Sí. O sea, recuerdo perfectamente cómo decía esto la maestra y yo decía, verga, la tarea, hay que apuntarla. Y cuando regresaba a querer apuntar la tarea, pues lógicamente la tarea ya la habían borrado. Siempre me distraía con cosas demasiado fácil. Ya venía este antecedente en mi vida. Les he platicado en otros episodios que mi padrastro era alcohólico y que a los 6 años me dio un caballito de tequila. Específicamente en esa primera infancia, yo recuerdo muy bien a los 6 años ya tener esos pensamientos de ya no querer vivir. Yo muchas veces me iba, oraba en mi cama y le pedía a Dios que me llevara, que eso también me hizo resentirme muchísimo con él. Porque yo decía, brother, ¿cómo es posible que permitas que un niño de mi edad pueda vivir todos estos maltratos y golpes y gritos? Y ese pudo haber sido otro desencadenante. El estar bajo tanto estrés y ansiedad que era vivir con él pudo ser un desencadenante. Dentro de todos los que, pues bueno, ya vengo con esta carga genética porque mi padre es demasiado depresivo, puede ser el desencadenante también del trauma que se vivió cuando era niño, pero inmediatamente tuve contacto con el alcohol y con las drogas, me enganché, porque empieza la automedicación y esto es muy importante que lo podamos tocar en un podcast completito, es un tema completo que podemos desarrollar, que es cómo la mayoría de las personas adictas tienen algún trastorno mental que no ha sido tratado y como solamente se trata de ayudar al adicto a dejar de consumir y no se trata verdaderamente el trastorno, recaen, pero ese es otro tema. Conforme empiezo a crecer, la adolescencia fue una etapa difícil, pero a la vez chingona porque tenía mis amigos, porque cotorreaba, pero en esa etapa yo recuerdo muchas veces que ya tenía estos pensamientos como de ya no querer vivir, como de tristeza, como de ya no encontrarle un sentido a la vida, pero a la vez se iban y regresaba como esta motivación y me conectaba y andaba saliendo a fiestas, como que andaba muy metido en mi onda, no me daba cuenta que tenía depresión, simplemente de repente se iba la motivación, ya no quería vivir y de repente regresaban como las ganas de querer seguir. Algo que me pasaba muchísimo es que cuando tomaba me volvía muy mala copa y al último era demasiado agresivo porque estaba todo ese enojo contenido que era una manera de poder sacar toda esa tristeza que yo tenía. Muchas veces pensamos que la depresión es estar tirado en la cama, y no es así. La verdad es que hay personas que están funcionando hasta cierto punto, pero a la vez la depresión la sacan a través de ser muy agresivos, y yo era de esas personas. Entonces, cuando tomaba y consumía cocaína, era demasiado agresivo. Llegué a golpear a 2, 3 amigos, me llegaron a golpear también horrible y esto no me daba cuenta que ya era uno de los síntomas de la bipolaridad, que era estar depresivo y de repente sentirme increíblemente con muchísima energía. Después llegó un lapso en el que, bueno, empecé a buscar mi sobriedad, dejé de consumir, pero vino algo muy importante. Cuando yo tenía aproximadamente 18 años, empezaron a venir ataques de pánico con ataques de ansiedad demasiado fuerte. Y de repente se iban. No sabía que tenía esto. Ahorita les puedo decir, ya los puedo identificar, los pude identificar.
pero en ese momento no sabía que se llamaban así. Y empezaron a intensificarse cada vez más. De repente pasé a los 19 años, ahí tuve otra recaída muy prolongada, cada recaída era mucho peor, pero estos episodios iban y venían, episodios de tristeza, episodios de sentirme súper bien, y entraban los episodios nuevos de sentir como que me faltaba la respiración. Escuchaba como ti. Para los que han pasado eso me van a entender perfectamente. Veía hasta diferente, veía como si fuera, no sé, como caricatura, como si me fuera a perder de repente en lo que estaba viendo. Era muy raro. Y me empezaron a pasar cada vez más fuertes. Cuando yo conozco a Daniela, que es mi esposa actualmente, un día salimos a cotorrear a un antro y iba en el carro y empezó a darme demasiado fuerte un ataque. Entonces iba con un amigo y le dije, brother, maneja por favor, ahorita vengo, me eché a correr, ya no podía. Era una sensación horrible de que algo me iba a pasar. Yo no sabía, pero esto apenas comenzaba. Empecé a tener un trabajo, no podía durar en los trabajos porque me venían cuadros depresivos más intensos aún. Empezaba a perder el sentido de la vida, ya no quería hacer nada, no le encontraba sentido a nada. Ya había nacido Leo, mi primer hijo, y algo me daba muchísima tristeza. Pensar en que ni siquiera mi hijo me podía dar esa motivación para salir adelante. De verdad no saben cuánto me pesaba el que no era una motivación en mi vida para salir. No saben cómo me hacía sentir eso, que yo veía a mi hijo y decía, brother, pero me da pavor salir a trabajar. Yo pensaba que el camión se iba a voltear o que la micro la iban a subir a saltar. Pensaba todo tipo de cosas y me empezaba a dar muchísima ansiedad. Ahí todavía no me diagnosticaban con bipolaridad. Mi esposa le contó a su papá que estaba pasando por alguna situación difícil emocional. Él le recomienda que vaya con una amiga, entonces empiezo a ir con ella, le empiezo a contar la situación, que estaba perdiendo de repente como el interés, estos días que me sentía súper increíble, que no le encontraba sentido a la vida. De hecho, eran momentos de verdad sumamente estresantes. No entendía por qué no podía durar en un trabajo y ella me empezó como ahí a ayudar en cuanto a la parte emocional, hasta que antes de irme me dice mi psicóloga, brother, lo más seguro es que tengas TLP. Cumples con ciertas características y entonces o es TLP o es bipolaridad. Necesitas hacer algo antes de que esto se intensifique. Me voy a Querétaro, lógicamente me dio demasiado miedo, o sea, neta, ya no quise regresar a terapia porque dije, no, por Dios, o sea, ya soy adicto, soy alcohólico y luego todavía bipolar, esto no puede ser posible. Me dio muchísimo miedo, no le dije a Dani, no le dije absolutamente a nadie, nos fuimos y estando en Querétaro me da una crisis fuertísima, ya cumpliendo el año viviendo en Querétaro, me da una crisis fuertísima, pierdo el trabajo. A Dani también le pegó muchísimo porque estábamos viviendo solos en Querétaro. Era la primera vez que vivíamos fuera de la familia, lejos de la familia, y fue una etapa de verdad bien complicada. Nos regresamos a la Ciudad de México y ahí, pues bueno, regreso con ella y me manda con un psiquiatra para tratar estos impulsos porque seguía sintiendo demasiada ira contenida, seguía sintiendo estos estados de repente donde le perdía sentido a las cosas, estos ataques de pánico y ansiedad que me daban muy fuerte. Llego con el psiquiatra y él es el primer psiquiatra que me dice, brother, lo más seguro es que tengas bipolaridad tipo 2. Y la verdad es que me dio muchísimo miedo. Ya no quise regresar con él. De hecho, esa fue la última vez
que tuve consulta con él. Ya no quise regresar, ya no fuimos. Y Dani me decía, amor, ¿por qué ya no quieres ir? Y yo, no, es que ese psiquiatra no sé qué y bla, bla, bla. Y ya no quise ir. Regresé con la psicóloga, pero la neta es que ya iba así como más por compromiso, porque Dani me decía que necesitaba hacer algo y pues bueno, estaba ahí con ella. Para esto, pues vuelvo a recaer y esto me detona mucho más severa la crisis. En ese entonces me recomendaron que fuera al SIG, que es un centro de integración juvenil que está en Polanco. Entonces voy ahí y le empiezo a contar como todo lo que estaba viviendo ahí al psicólogo, al psiquiatra. No me cobraban absolutamente nada. Me acuerdo que me dieron un número así de vas a pagar creo que 100 pesos, no me acuerdo muy bien cuánto pagaba, y ahí me vuelve a diagnosticar el psiquiatra con bipolaridad tipo 2. Me dio igual un chingo de miedo. Dani ya ahí ya estaba conmigo, ya había escuchado al psiquiatra que me había diagnosticado con bipolaridad tipo 2, ella ya le encontraba más sentido a las cosas, pero yo me estaba cagando de miedo y dije, no, ni madres, yo no tengo ni bipolaridad ni absolutamente nada. Fui 2, 3 veces más, dejé de ir y así comienza la historia. De ahí llegué con otra psiquiatra, igualmente le dije que me habían diagnosticado con bipolaridad tipo 2, pero que yo creía que no tenía, que sí me sentía mal y empecé a hablar con ella y me vuelven a diagnosticar con bipolaridad tipo 2, pero esta psiquiatra, híjole, de verdad que fue una de las personas que más me impulsó para hoy buscar el estar bien todos los días. Esa psiquiatra me dice, Yemal, quiero decirte que tú jamás vas a poder tener un trabajo normal. Tú jamás vas a poder lidiar con la frustración como una persona normal, que eso es verdad, ¿no? Pero la manera en la que me dijo, búscate ahí un trabajito que no te vaya a causar demasiada ansiedad ni estrés, porque esto te pueden detonar las crisis, tú ya no vas a poder vivir normal, vas a tener que estar viviendo con medicamento, y me dio ahí un diagnóstico súper aterrador, que lógicamente jamás regresé con ella, ¿no? Después de eso, yo estaba estudiando psicología, y ahí en la carrera, en la escuela donde estaba, había un brother que él era psiquiatra y que estaba estudiando psicología. Entonces le platiqué más o menos, me dijo, güey, te recomiendo esta doctora, es doctora del siglo XXI, es psiquiatra, es buenísima, es especialista en bipolaridad. Fui con ella y estando ahí me volvieron a decir, Yemal, la experta en bipolaridad soy yo y quiero decirte que tienes bipolaridad tipo 2. En ese momento dije, bueno, a ver, ya estoy con un especialista en esto y entonces, pues va, o sea, tengo bipolaridad tipo 2. Me paro al baño y la psiquiatra le dice a Dani, este es tu momento para ir. ¿Qué estás haciendo con una persona con bipolaridad tipo 2? Las personas con bipolaridad hacen demasiado daño. Vete, déjalo, estás muy joven. Y la neta es que ella decidió quedarse y equiparse para poder lidiar con mi bipolaridad. Y eso no saben cuánto se lo voy a agradecer el resto de mi vida. Me dijo la doctora, a ver, brother, si te tomas esto, de verdad que tu vida puede ser diferente, pero tienes que tomarte el medicamento para que tu cerebro empiece a funcionar adecuadamente. En ese entonces comenzábamos a tener una estabilidad diferente. Nos habíamos ido a rentar un departamento, pero me empiezan a entrar pensamientos de quererme suicidar, de quererme ya matar, ya no le encontraba ninguna motivación ni sentido a la vida. Entonces ese día le marco a Dani por teléfono, que no recuerdo muy bien dónde estaba, creo que estaba con mi madre, no recuerdo muy bien, y le dije, necesito que me internes, ya no puedo más, quiero morirme, si no me internas voy a hacer algo o les voy a hacer algo. Y estaba aterrado porque no podía parar mis pensamientos. Hablé con la psiquiatra me dijo, no te preocupes, eso es parte de tu bipolaridad, no le hagas caso a esos pensamientos, mira, y me explicó, como tranquilicé un poco, pero no paraban los pensamientos. Entonces nos fuimos a Cuernavaca, me quisieron internar en una clínica, pero estaban carísimas todas. La realidad de las cosas es que no contábamos con esa cantidad de dinero. Había posibilidad de quedarme en una casa en Cuernavaca,
que era de una pareja que fue de mi mamá, que después se hizo hasta mi compadre. Y ahí entonces me empiezan a tratar, yo estando en Cuernavaca, pero me empezaron a dar aproximadamente 8, 9 medicamentos. En una de esas estaba sentado en el balcón, me acababa de tomar el medicamento y me empezó a dar como un ataque muy fuerte, pero muy fuerte de desesperación del medicamento. Ahora entiendo que pues fue como una tipo sobredosis del medicamento que me estaba tomando porque era muy fuerte. Y dice Dani que fue un momento muy, muy fuerte. Yo no recuerdo eso, pero ella dice que me le quedé viendo y que le dije, ya me quedé loco, ¿verdad? Y la verdad no me acuerdo de eso, pero sí me sentía que ya estaba totalmente del otro lado de la realidad. Fue una de las etapas más complicadas que he vivido. Me tomaba 8 o 9 medicamentos. De ahí me recomendaron un psiquiatra más. Este psiquiatra, mis respetos, o sea, fue buenísimo, me fue quitando el medicamento, me fue bajando el medicamento, lo fue reduciendo hasta yo poder estar un poquito más cuerdo. Me cagaba el medicamento para dormir, me cagaba, o sea, era de esas veces que de verdad me sentía súper aletargado, no me gustaba cómo sentía el cerebro, al otro día me sentía súper lento y entonces me lo dejé de tomar. Aquí quiero hacer una pausa porque al mismo tiempo que yo comencé a lidiar con todo eso, Dani se empezó a equipar. Dani empezó a saber qué pedo con la bipolaridad, cómo apoyarme, ir a terapia y empezó a equiparse ella para no clavarse, porque imagínense depender emocionalmente de una persona tan inestable como era yo en ese momento. Y les voy a decir una cosa, eso sí fue un punto y aparte para poder los dos estar equipados para la bipolaridad. Así que si tú tienes algún tipo de trastorno mental o si tienes algún familiar, déjame decirte que es muy importante que te equipes para que no absorbas todo lo emocional que está viviendo tu familiar. Les puedo decir que sí fue un antes y un después el que Dani se equipara para entender la bipolaridad, porque ella también estaba absorbiendo demasiadas cosas de lo que yo estaba viviendo en ese momento. El tener tu dependencia emocional de una persona tan inestable, de verdad que es cabroncísimo. Entonces, de verdad, equípense, no vivan esto solo, banda, no lo vivan solo, equípense, eso va a ayudarles profundamente para que ustedes no se sientan que están absorbiendo todo o que pueden salvar a la otra persona, porque no lo van a poder. Y de repente entonces se activa el síndrome del Salvador y sientes que tú tienes que hacer un chingo de cosas para poder rescatarlo y no vas a poder, equípate. Un día me platicó Dani que en una reunión que hicieron los papás de los amiguitos de Leo que iban al Tocho, de repente como que se me quedaban viendo medio raro y así como que, ay güey, hasta para acá con sus hijos y así. Y fue porque anteriormente yo había hecho una publicación en Facebook hablando abiertamente de la bipolaridad que yo tenía. Y la verdad es que no lo hice como por pobrecito de mí, sino porque yo dije, a ver güey, si con el alcohol, el pasar mi mensaje me ha permitido ayudar a muchas personas y con el alcohol y las drogas, pues entonces también con esto. Y si lo tengo, quiero que sea una bendición y no una maldición. Entonces, ¿qué hice? Pues publiqué como diciéndole a la banda, ¿no? No es, hey, se oye mal el bipolar. No, brother, si estás pasando por algo igual que yo y tú todavía no has encontrado tu aceptación, quiero que sepas ¿no? Era principalmente eso y eso es lo que hoy hago y eso es lo que me conecta cabrón con mis pacientes, que puedo entender qué es lo que se siente ya no querer vivir, que puedo entender cada una de las partes emocionales que conforma una neurodiversidad, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque todavía hay mucho estigma acerca de la terapia, acerca de tratar tu salud mental, acerca de hablar sobre tu salud mental y esto no nos permite poder pedir ayuda, brother. Si tú tienes un familiar o si tú tienes algún tipo de neurodiversidad, que no te dé pena, mi hermano. El cerebro trabaja de diferentes maneras y se puede enfermar, así como te da gastritis, así como te puede dar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, tú puedes ir al médico y te puedes hacer un chequeo de absolutamente de todo,
menos del cerebro, brother. Y eso no es cultural. Eso es una pendejada el que no hagamos eso y nos chequemos, y nos puede ayudar a prevenir tantas cosas hoy en día. Hay momentos difíciles, por supuesto, porque pues es una neurodiversidad. Hay momentos en donde viene la tristeza, donde vienen estos pensamientos de ya no querer seguir, pero hoy ya no soy disfuncional. Hoy me preparé para entender qué es la bipolaridad, cómo funciona, por dónde me pega. Ya no me hace disfuncional. Hoy, a pesar de que puedo estar en una crisis, doy terapia. Hoy, a pesar de que puedo estar en una crisis, trabajo y funciono perfectamente. Pero esto lo he hecho de la mano de especialistas. Así que, de verdad, no lo intentes hacer solo. Necesitas el acompañamiento para que puedas salir de ahí. Nosotros lo que hacemos es que le creamos una red de apoyo al familiar. Pero ¿por qué es tan importante esta red? Porque la enfermedad es como un huracán. Si no están equipados o si no estás equipado, te va a chingar, y te va a chingar muy cabrón porque te lo vas a tomar personal. Entonces, por eso es tan importante trabajar con la terapia sistémica a la vez del tratamiento de la persona que está padeciendo el trastorno o a la vez de la persona que está padeciendo la adicción. Eso es muy importante. Yo les he platicado en el episodio anterior, les platiqué cuál es la rutina que yo tengo el día de hoy, que me permite estar estable emocionalmente. Y quiero ser muy honesto con ustedes. Esta semana fue una semana muy complicada. Por eso decidí también hacer este video. Fue una semana en donde yo ya venía con una racha de ir al gimnasio, de estar haciendo ejercicio, de estar meditando, nadando. Y esta semana no me alcanzó. No me alcanzó para hacer eso, pero me alcanzó para ponerme a salvo y no hacer pendejadas o no pensar pendejadas. Así que, pues, ¿qué nos queda que aceptar nuestra neurodiversidad y aceptar a las personas a nuestro alrededor que son neurodiversas, banda? Así que a la chingada los estigmas. Eso fue lo que me motivó a ser acompañante terapéutico. Hoy soy el acompañante terapéutico que me hubiera gustado tener en los momentos de crisis. Por eso me convertí en acompañante terapéutico, porque muchas veces estaba en crisis y le hablaba a mis terapeutas y, sí, eso lo vemos en terapia, sí, eso no sé qué. Y pues bueno, banda, espero que les haya gustado este episodio que fue muy especial. Les pido que lo compartan, que le den like, que se suscriban al canal en donde lo hayan visto. Si quieren más información, si quieren acompañamiento terapéutico, en mis redes sociales están mis datos. Yemal Ita. Cuídense. Bye.